Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. La 84 edición de la París-Niza, la emblemática carrera hacia el sol, se celebra del domingo 8 al domingo 15 de marzo de 2026. Esta histórica prueba, que marca el inicio de las grandes carreras por etapas de la temporada europea, partirá por primera vez de Acheres, en el departamento de Yvelines, para concluir una semana después en la Costa Azul. La historia de esta competición se remonta a 1933, cuando fue creada por Albert Lejeune, director del periódico Le Petit Noise, con el objetivo de unir la capital francesa con la soleada costa mediterránea. Tras una interrupción durante la Segunda Guerra Mundial y algunos problemas de continuidad en los años posteriores, la carrera se consolidó en 1951 bajo la dirección del periodista Jean Lelouet. Durante su evolución ha tenido nombres como la París-Côte d'Azur o, en una ocasión, en 1959, París-Niza-Roma, que fue la edición más larga de su historia con 1.955 kilómetros. Desde 2002, la prueba es propiedad de la sociedad ASO, la misma que organiza el Tour de Francia. En el palmarés histórico, seguro que lo tenéis en mente, es Sean Kelly, que se alzó con la victoria en 7 ocasiones de forma consecutiva. Siempre digo que me parece una burrada que un ciclista durante 7 años no le pase nada y justo en el momento de esta carrera se la lleve al bote. Desde 1982 a 1988, Sean Kelly se llevó la victoria. Le sigue la leyenda francesa Jacques Anquetil, que logró ganar el trofeo, el premio, en 5 ocasiones. Otros nombres ilustres que han dejado huella con 3 triunfos son Eddy Merckx, Laurent Jalabert y Jo Zoetemelk. La temporada pasada la carrera estuvo marcada por la emoción y los contratiempos climáticos que obligaron a recortar algunas etapas. El estadounidense Matteo Jorgensen logró coronarse campeón por segundo año consecutivo tras una gran actuación. La edición 2025 es recordada también por el infortunio de Jonas Vingegaard, quien se vio obligado a abandonar mientras vestía el maillot de líder debido a una lesión en la muñeca sufrida en una caída. El podio final lo completaron el alemán Florian Lipovic y el neerlandés Tim Arenman. Si nos pasamos por el recorrido de 2026 tiene 1.245 kilómetros y, como siempre, hay variedad de etapas. La primera etapa son 171 kilómetros. Es interesante sobre todo el final porque hay como un doble paso por la Côte de Châteauneuf-les-Vignes, 1,1 kilómetros al 8,3%, que el último se corona a unos 11 kilómetros de meta y yo creo que aquí se pueden eliminar los velocistas más pesados y me da que podía ser también un momento bueno para pegar algún ataque. La segunda etapa son 187 kilómetros, será el lunes y aquí tenemos pues nada, un sprint a no ser que el viento provoque abanicos y se rompa el pelotón. Por tanto, principio, sprint. La tercera etapa es muy interesante porque es una crono por equipos de 23,5 kilómetros, más o menos llana, aunque sí que tiene un par de subiditas, una de 1,5 kilómetros al 2,8%, otra que es una rampita de 400 al 4,3%, otra rampita de 600 al 4,1%, pero ya lo ves, pequeñas cositas en 23,5 kilómetros. La gracia de esta crono por equipos es que puede servir como ensayo para el Tour de Francia, pero que además tiene la particularidad de que se gana el equipo, pero se toman los tiempos individuales. No sé, esas cosas que se inventaron hace un par de años, ¿no? Que la han puesto en práctica. No me acaba de convencer, ya os lo digo. A mí no me acaba de convencer eso de que sean los tiempos individuales. Me gusta más el formato equipo y que lleguen, pues eso, si son 4 o 5 corredores todos juntos y que marquen el tiempo. En la cuarta etapa llegamos a Auchon, ya la primera llegada en alto, son 8 kilómetros al 4,5%, pero tiene el kilómetro y medio final al 11,8% con rampas máximas del 16% e incluso se llega a llegar al 20%. Por tanto, es un final inédito. Anteriormente se habrán subido un par de cotas no muy importantes, una de 6,2 kilómetros al 4,1% y la otra de 4,7 kilómetros al 5,3%. Pero bueno, que ya servirá de termómetro de la carrera. En la quinta etapa tenemos otro final en alto, pero bueno, en cota, no es una montaña como tal, es el final en Colombier-le-Vieux, son 205 kilómetros, es la etapa más larga de esta edición, pero antes
se subirá el cote Saint-Jean-de-Mussols 2,2 kilómetros al 11%, por tanto un verdadero muro que se corona a 22 kilómetros de meta. El cote de Saint-Barthélemy-le-Plain, que de Plain tiene poco, perdonad por la broma, 3,2 kilómetros al 7,6%, que se corona solo a 8 kilómetros del final. Y luego, como digo, tenemos el final que va picando hacia arriba, 4,6 kilómetros al 3,5%. Yo creo que, bueno, punchers, una carrera de punchers de los que consigan sobrevivir a esas cotas. Estamos en la sexta etapa, son 179 kilómetros y aquí la etapa valdrá mucho la pena porque se está pasando por la Provenza francesa, ya sabéis, esa combinación de campos de lavanda, viñedos, pueblos medievales colgados en las colinas, esa cosa tan bonita, ¿no?, de ver. Y esto al final dará paso a un terreno quebrado con la cote de Sagnon de 4,5 kilómetros ahora no lo tenía que apuntado, 4,5 kilómetros al 5%, que los últimos 670 metros de esta cota es al 7,8% y se llega, pues nada, se corona y a 4,5 kilómetros bajada y llega a la meta. Por tanto, no sé, es también una interesante, hay 3 cotitas antes también de llegar a ese final, por tanto ya veis, un terreno quebrado también. Séptima etapa, se considera la etapa reina porque en principio la subida es la más importante porque se llega a la estación de esquí de Aurón. El año pasado ya se llegó también aquí a la estación de esquí de Aurón, si lo recordáis, y vimos ganar a Michael Storer, que llegó desde la escapada. ¿Y qué tiene? ¿Qué porcentaje tiene? 7,3 kilómetros al 7,2%, con rampas que están como máximo entre el 9 y el 10%. Por tanto, ya veis que es una subida bastante tendida. Se puede decir que es una etapa unipuerto, 128 kilómetros unipuerto, aunque en los primeros 24 kilómetros hay 2 cotas que yo creo que servirán para seleccionar la escapada, porque no tiene mucho porcentaje. Y acabamos en la octava etapa, en la típica etapa de Niza, que tan bonita es siempre, con tanta pelea. El año pasado, acordaros que estuvo súper chula el final, son 145 kilómetros. Y ya tiene la ascensión al Col de la Port, 7 kilómetros al 7,2%, que se corona en el kilómetro 49,5 de la etapa. Luego tiene la cote de Châteauneuf-Villers, de 6,6 kilómetros al 6,6%. Aspremont, 3,8 kilómetros al 4,1%. Y el final, el muro, el cote de Louis-Médor, 3,3 kilómetros al 8,2%. Con un primer kilómetro que alcanza el 14% de máxima, que se corona a 19 kilómetros de meta y luego ya todo descenso hasta el estadio de la Riviera, donde acabará la carrera. Ya veis, casi no hay descanso, creo que el único descanso que van a tener los corredores, y si no hay abanicos será en la segunda etapa. Por tanto, va a ser, yo creo, muy divertida de ver esta París-Niza como suele serlo habitualmente. Previsión meteorológica. Las predicciones a medio plazo sugieren que, aunque existe incertidumbre para la segunda mitad de la semana, las temperaturas podrían situarse por encima del promedio normal para la época y no se prevé que sea una semana especialmente lluviosa en la mayor parte de Francia. Sabéis que es un poco, va desde arriba hasta abajo. Es difícil tener una previsión meteorológica para todos los días, pero bueno, espero que os sirva ese comentario que os acabo de hacer. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y entramos ya a hablar de los protagonistas o de los favoritos para la carrera, y tenemos que empezar señalando 2 bajas que yo creo que
que son importantes para la carrera y que han dejado un poco mermada, ¿no? la competencia, ¿no? Aunque, bueno, esto se va a quedar reducido, entre comillas, en principio, a un duelo. La primera baja es la de Joao Almeida, que en principio tenía apuntada la París-Niza en su calendario y está buscando y no he acabado de encontrar ningún motivo. Yo creo que a lo mejor, viendo cómo le fue por Portugal, pues quizás ha decidido, pues eso, seguir entrenando en vez de participar y no tener tanta presión sobre él mismo. Y la otra baja es de hoy mismo, Matías Esquelmós, que tiene una tendinitis en la muñeca, y nos quedamos sin ver qué hubiera pasado en la carrera con Juan Ayuso y Matías Esquelmós, que por primera vez estaban en la misma carrera. Hubiera sido divertido ese juego de liderazgos en la carrera. Por tanto, al final, creo que esto se va a quedar reducido en un duelo entre Jonas Vingegaard y Juan Ayuso, y estaba viendo un poco cómo se le da a Jonas Vingegaard los inicios de temporada, y estoy viendo que los inicios de temporada, como mínimo, ahora está repasando las 3 últimas temporadas. Empezó con victoria, me estoy yendo a la cuarta ya no, porque se fue a la Van der Bech, pero luego al día siguiente ganó. Es decir, que no suele hacerlo mal Jonas Vingegaard cuando inicia la temporada. Por tanto, tenemos todas las dudas del mundo de cómo llega a la carrera. Además, acordaros de que no la tenía puesta en su calendario y que al final la añadió porque no pudo correr el UAE Tour para luego ir a la Volta a Cataluña por aquella caída y luego el resfriado que tuvo, y al final la ha añadido. A ver, vamos a ver, de momento tiene el mal recuerdo del año pasado. Acordaros que una caída lo mandó a su casa y luego ya todo fue un poco a traspiés, ¿no? Durante la temporada por esa lesión que tuvo. A mí me da la sensación de que viene a hacer muy buena carrera y creo que Juan Ayuso lo va a tener complicado para poder vencer a Jonas Vingegaard. Por otro lado, Juan Ayuso viene de hacer una carrera buena, vamos a decir buena, en Portugal, aunque se encontró ahí con un Paul Seixas bastante competente, por no decir muy bueno. Lo que pasa es que en la última etapa también lo solucionó, aunque los puertos no son lo mismo, de la misma entidad que los que van a tener en esta carrera. Juan Ayuso debuta en la París-Niza y por contra Jonas Vingegaard ya estuvo en 2023 acabando tercero y en 2025 ya ha dicho que es el abandono. A mí me parece súper interesante este duelo entre los dos y el que gane pues saldrá totalmente reforzado. En el caso de Juan Ayuso, si queda segundo, tampoco creo que vaya a quedar tan penalizado, según cómo quede segundo, ¿vale? Pero en el caso de que Jonas Vingegaard quedara segundo, me parece a mí que sí que quedaría un poco marcado y penalizado, ¿no? Por ese, no sé cómo decirlo, ¿no? Que le ha pasado la mano por la cara Juan Ayuso, si es el caso de que se da así. Con todo y con eso, a mí me da la sensación que Juan lo va a tener complicado, pero, oye, hay que confiar también, ¿no? En las posibilidades que tiene. Acordaros el año pasado la muy buena temporada que hizo al principio de carrera, llevándose la Tirreno, quedando segundo a la Vuelta a Cataluña y nunca supimos si hubiera podido ganarlo o no, porque acordaros que se acortó la etapa decisiva. Y aquí tenemos, pues eso, un duelo esperado. Hubiera estado mejor con Almeida, seguramente hubiera estado mejor con Matías Esquelmós, pero al final ha quedado el duelo así. He querido elegir otro corredor para este posible top 3, para este podio, y me parece que podría estar más cerca de este podio es Oscar Onley. El corredor de Ineos dio muy buenas sensaciones en el Algarve. Yo creo que hizo muy buena carrera. Estuvo bastante a la altura de Juan Ayuso y yo creo que también es una buena piedra de toque para el corredor para ver dónde está situado realmente, ¿no? En esta nueva temporada, con este nuevo reto después de dejar Picnic y enrolarse en Ineos como corredor bandera, ¿no? En este caso. Vamos a ver qué tal lo hace. También debuta en la carrera, por tanto tampoco tenemos referencia de cómo lo puede hacer. Y lo único que tenemos es, claro, pero es el año pasado. Y el año pasado, cuando
fue la Chulie, quedó noveno, o fue al Tour de Romandía y acabó en la posición 16, pues no era el Oscar Onley que luego nos maravilló en el Tour de Francia quedando cuarto, y sí que venía de hacer el Tour de Suiza donde acabó tercero. Por tanto, vamos a ver qué tal Oscar Onley. Para el top 5 he elegido también 3 corredores. El primero que he elegido, aunque vaya así con bastantes dudas, es Lenny Martínez, aunque el año pasado en esta carrera también vino en buena forma y acabó en la posición número 24, pero yo creo que este año, vaya, las sensaciones han sido muy buenas, lo he visto muy atacante, no ha tenido la victoria de cara, quinto en el Tour del Saspens Marítime, tercero en el Founders Days, tercero en la Fronton Classic, por tanto, creo que es una buena carta de presentación para llegar a esta carrera de la París-Niza, intentar meterse en el top 5, que yo creo que sería una muy buena posición para el corredor. Otro corredor, que aquí sí que lo digo más con el corazón que con la cabeza, porque no tengo el convencimiento absoluto y la única referencia que tenemos es su actuación en el Tour de la Provence, donde el rival que tuvo, Mathieu Riccitello, pues es Carlos Rodríguez. Vamos a ver qué tal lo hace. A mí me encantaría que pudiera meterse en el top 5, que pudiera estar muy cerca de Vinegar, Ayuso, incluso Onley, y sería un paso, yo creo que bastante decisivo, ¿no? Para esa recuperación que ya entrevemos que tiene Carlos. Solo ha disputado la París-Niza en 2024, acabó en la posición número 28, pero claro, ya está. Esas referencias no acaban de ser buenas porque fue a partir de la mitad de esa temporada 2024 cuando empezó un poco a caminar en dirección a la que luego fue, pues eso, su segunda posición en la Etxulia, la victoria en el Tour de Romandía, en la cuarta en el Criterium de Dauphiné. Eso fue en 2024. 2025 para olvidar, como ya sabéis, y aquí lo tenemos en esta nueva batalla por intentar meterse en un top 5 y lo que digo, que lo digo más con el corazón que con la cabeza, pero espero que al final se realice. Y el siguiente en el top 5, y ya estoy viendo que estoy metiendo demasiados corredores de Ineos, pero es que es lo que da. Tampoco creo que sea mucha locura que al final, yo que sé, Oscar Onley pueda quedar tercero, Carlos Rodríguez pueda quedar quinto y Kevin Bakelin, que lo pongo aquí como sexto hombre, pueda quedar en la sexta posición. Kevin Bakelin, la carta de presentación es su quinto puesto en Portugal. Estuvo quizás un poco más flojo que los anteriores. Aquí en París-Niza, en 2023, sacamos la posición 18, pero volvemos a lo mismo. No es el Kevin Bakelin que el año pasado quedó séptimo en el Tour de Francia, que acabó segundo en el Tour de Suiza y otras muy buenas carreras que hizo. Por tanto, vamos a darle ese margen de mejora a Kevin Bakelin para meterse en ese top 5 o luchar como mínimo por meterse en ese top 5. Yo tampoco lo veo que sea una cosa muy descabellada. Para el top 10 he cogido a 4 corredores, podría haber escogido alguno más, luego ya hablaremos de los que he dejado en el top 15. Y el primero que he cogido es a un Blasov, que me parece que vuelve a ser ese tío regular que se suele meter en el top 10 de las carreras, pero es que aquí la curiosidad es que quedó séptimo en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y quedó séptimo en la Vuelta a Andalucía. Por tanto, un séptimo puesto aquí no le vendría nada mal. Además, si queréis seguir jugando con los números, en 2021 quedó segundo en París-Niza y en 2024 quinto, si lo sumáis da 7. Es decir, que todo está bastante concatenado. El año pasado sí que es verdad que hizo mala carrera, acabó en la posición número 35, pero vuelvo a decir, las sensaciones que me da Blasov es la de ese corredor, pues no sé, que en 2022 pues parecía que podía comerse el mundo y que podía incluso optar a ganar una gran vuelta y que era un tío regular. Y me da esa sensación, quizás un peldaño por debajo, ¿no? de cuando estuvo en 2022. Pero bueno, le tengo confianza y por eso lo he metido aquí en el top 10. Luego en el top 10, faltando Joao Almeida, claro, viendo el equipo de UAE, pues te saltan las dudas. ¿Quién va a ir a por la general? Porque UAE siempre va a muerte por la general. Y claro, tenemos a Pavel Sivakov. Podría ser, pero no me da la confianza absoluta. Igor Arrieta. Creo que hay otros corredores que pueden estar por encima. Ivo Oliveira no, Rune Regots no, Nils Polic no, y nos queda Mats Soler
y Brandon McNulty. Por tanto, los he metido aquí. He metido a los dos en el top 10. Marc Soler no suele ser un corredor que vaya mucho por generales, pero ya visteis que en la Vuelta a la Región de Murcia, en la primera etapa, se escapa con intención de llevarse una carrera por etapas. Por tanto, vaya, ¿por qué no intentar recordar ese 2018 cuando se hizo famoso ganando la París-Niza? Luego sí que es verdad, en 2019 hizo en la posición 50, en 2024 abandonó. Pero me da la sensación que Marc Soler ha empezado bien la temporada y que tendrá ganas, y sobre todo no teniendo, vamos a decir, un líder como Joao Almeida, pues ganas de aguantar hasta el final y de hacer buena carrera. Y el otro sería Brandon McNulty. Brandon McNulty sí que es verdad que todos sus resultados están un poco ninguneados o marcados por si ha tenido que trabajar o no ha tenido que trabajar para compañeros de equipo. Sí que es cierto que en la Vuelta a la Comunitat Valenciana sí que pudo acabar en la quinta posición, pero en Portugal acabó en la posición número 43, que eso es una posición malísima para un corredor de su categoría. Me da que podría volver a ver, no ser la versión de 2024 cuando acaba en la posición número 3 en esta carrera, pero a lo mejor sí la de 2022 cuando acabó en la posición número 12. La del año pasado no cuenta porque también fue de los corredores que sufrió las inclemencias del tiempo y tuvo que abandonar la carrera. Vamos a ver, son como incógnitas, ¿no? Es aquello de corazonada UAE, ¿no? UAE tiene que ir a hacer algo y he pensado que estos dos corredores podían hacerlo. Y el último corredor que he metido en el top 10 es al joven Davide Pingansoli del Team Visma, porque me da la sensación de que va a estar trabajando y mucho para Jonas Vingegaard y que si no se deja ir, que creo que no se va a dejar ir, podría aprovechar esa buena posición, ese buen posicionamiento, porque hay que pensar que Pingansoli debería ser el corredor que al final rompiera la carrera y se quedaran 4, 5, 6 corredores delante y él fuera el sexto, por ejemplo, en quedarse. Y yo creo que me da la sensación que eso le podía dar esa pequeña ventaja para ser un top 10 en esta carrera. Viene de hacer sexto en la Font d'Ardèche, que está muy bien, 18 en la Font Drôme el día siguiente, que tampoco está nada mal, pero bueno, la referencia vuelve a ser, pues eso, que el año pasado acabó segundo en la Ruta d'Occitane, viene de hacer posición número 14, además con el Polti en el Giro de Italia, posición 11 en el Tour dels Alps, que siempre es una carrera complicada, segundo en el Gran Camino, todo eso el año pasado. Por tanto, es un corredor que sí, se deja ver por las clasificaciones generales y todo va a depender de lo que tenga que trabajar o no para llegar a ese top 10. Y en el top 15, y con intención de asaltar al top 10, he puesto estos nombres. Nicolas Prudhomme, vamos a ver si no ha comenzado tan regular como el año pasado, que casi en cada carrera que iba era un corredor que ya lo poníamos casi como favorito. La verdad es que el año pasado fue una pasada. He puesto los dos corredores aquí de Movistar, Iván Romeo y Pablo Castrillo. Los dos yo creo que tienen posibilidades de meterse en el top 10. Iván Romeo lo pongo así con una especie de duda, porque ya meterse en el top 10 en esta carrera sería como dar un paso adelante en esa formación como ciclista. Me parece que ya comienza a ser esta una carrera exigente, como hemos visto en el recorrido, y si Iván Romeo aguanta y acaba siendo top 10, yo creo que, bueno, pues hay que comenzar a pensar en que se puede ir contando con él para esa regularidad de top 10. Y Pablo Castrillo, si no recuerdo mal, el año pasado acabó en la posición número 11 en esta carrera y bueno, está bastante constante en esas posiciones, 11, 12, 10, por tanto por eso lo he metido en la posición número 15. Daniel Felipe Martínez, que lo vimos bastante bien en Portugal, donde suele estar bastante bien, pero luego suele pinchar un poco. Esta semana incluso ha tenido una entrevista donde ha dicho que necesita tener más confianza en él mismo para poder hacer buenas carreras, pero bueno, lo he considerado para meter en el top 15. También he metido a Mathis Rondel, el corredor del Tudor, porque si veis sus resultados en vueltas por etapas, está siempre rondando esa posición 15, 16, 17, 15, 13, 14. Es decir, que es un corredor que ha crecido en el último año. Harold Tejada, que sería, pues yo creo que la baza Astana, a ver qué puede hacer Astana en esta carrera. Y Torsten Traen, vamos a ver qué tal se le da esta carrera al corredor de 1X. Y un poco eso sería la previa
de esta París-Niza y que, como siempre digo, espero que os haya servido para estar súper informados, pero sobre todo para poder disfrutarla más sabiendo, ¿no?, a qué corredores hay que vigilar, y no solo a Vinegar y Ayuso, sino en general a todos los corredores, ¿no?, para cuando, no sé, Nicolás Pudrón pues haga un ataque, pues podamos estar ahí alerta para saber a ver hacia dónde va ese corredor. Pues nada, no me alargo más. Como siempre digo, si os ha gustado esta pedia, dejad el like y nada, como siempre, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.